El hijo de mi mejor amiga me provocó sentimientos más satisfecha que mi esposo. Historia de infidelidad. Me llamo Andrea y tengo 46 años y nunca habría concebido que experimentaría una de las aventuras más intensas de mi existencia. Que estoy a punto de compartir me permitió experimentar la vida en maneras que nunca concebí que si hubieran sido posibles. Habría compartido más de 20 años de mi vida with Adrián. Un hombre de carácter conservador y naturaleza mi encía es constantemente reservada. Aunque está saturada de la repetitividad de lo habitual de aquel verano cuando el hijo mi mejor amiga Carmen vino a quedarse con nosotros. Nunca concebí que mi existencia cambiaría de manera tan drástica. Gabriel, joven y lleno de vitalidad, 22 años, residiría temporalmente con nosotros. Antes de iniciar la universidad era el hijo único de Carmen, protegido y algo ingenuo. Y ella se encuentra preocupada por cómo se las ingeniaría únicamente en una nueva ciudad. Me ofrecía asistirlo en gran medida debido a la amistad que me unía a Carmen por la necesidad de interrumpir la rutina diaria. Desde él al principio. Observé las miradas de Gabriel, era irrespetuoso. Pero la manera en que sus los ojos me observaban cada vez que ingresaba a una habitación manifestaba un interés que no había experimentado, sensaciones en años que intenté desestimar. De persuadirme de que era únicamente mi imaginación. Aunque la realidad fue manifiesta cada noche durante la cena. Las conversaciones aparentaban adoptar un tono. La noche más personal y más íntima con Adrián partió en un viaje de negocios por unos. Gabriel and I were left alone for days en el hogar. Habíamos disfrutado de un día apacible. Lo conduje por la ciudad y le exhibí algunos sitios fascinantes y nocturnos. Cenamos juntos discutiendo diversos temas triviales y el ambiente en el hogar era, cada palabra parecía impregnada de significado, de un significado subyacente. Percibía como mi pulso se intensificaba con cada uno de nuestros. Las miradas se entrelazaban incluso por un segundo después de cenar. Gabriel se levantó lentamente de la mesa diciendo que se iba a duchar antes de acostarme. Simulé no otorgarle relevancia y continué despejando la mesa. Pero en mí comenzaron a surgir ideas. Minutos después de que Gabriel ingresó no pude resistir la curiosidad y me dirigí al baño. Me aproximé lentamente a la puerta, entreabierta. Podía oír el sonido del agua fluyendo. La curiosidad me invade sobre su piel juvenil. Consumía y mi corazón latía con fuerza. Me repetía que no existía nada de insuficiente para realizar una revisión superficial momentáneamente. Avancé con precaución sin causar ruido y observé disimuladamente por la. Gabriel estaba en la rendija de la puerta. La ducha y el contorno de su figura eran observable a través del vidrio opaco. El agua fluía sobre su piel bronceada y cada gesticulación de sus manos al aplicarse jabón el cabello parecía lento y intencionado a pesar de estar a solo unos metros. Era como si hubiera un borde entero. No podía desviar la mirada en ese instante. Me sentí cautiva de él entre dos emociones antagónicas. Una parte de mí solicitaba que me impidiera cerrar la puerta y me se retiraría. Pero la otra parte deseaba continuar, permanecer y observar para descubrir lo que podría ocurrir tras el giro de Gabriel de repente. Por un instante. Me pareció que dirigió su atención hacia US. Contuve la respiración. Temiendo que me hubiera observado. Pero no realizó ningún gesto. Me mantuve en el umbral de la puerta inhibida por el anhelo y el temor hasta que experimenté una sensación de asfixia. Con el movimiento rápido retrocedí a mi habitación. Ocultando mi rostro entre las manos, incapaces de creer lo acababa de realizar esa noche. Pero no pude. La imagen de Gabriel sumergida en el agua, su mirada penetrante se imprimió en mí. Me estaba cuestionando por qué me sucedía esto. Me sentía profundamente atraída por este joven. Un joven que era prácticamente como un hijo para mí. Sin embargo, no podía negar la chispa que se había activado en mi interior al día siguiente cuando nos reunimos en la cocina. Me resultó complicado observarlo. Sonreía aparentemente a los ojos, despreocupado, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, era consciente de que las circunstancias habían cambiado. La tensión entre nosotros era equivalente, perceptible. Percibía cada una de sus miradas acerca de mí como si fuera una manifestación física a medida que transcurrían los días. La relación comenzó a transformarse de una manera suple y apparent to me. Gabriel regresaba cada vez más seguro de mí mismo. Su presencia me resultaba atractiva. Me comunicaba con creciente franqueza acerca de su existencia, temores y anhelos. Y yo los sentimientos con una atención que nunca había dedicado a nadie en años. Durante la noche en mi cama, me cuestionaba cuánto el tiempo transcurriría antes de que esta tensión, la explosión, no fue meramente una amistad sencilla entre nosotros. Gabriel había iniciado a observarme de una forma que no era posible ignorar. En un anhelo subyacente, pero aún encubierto bajo la superficie de la cortesía y el respeto. Por mi parte, me sentía atrapada en este arriesgado juego. Cada en el día
Jugábamos con fuego y las chispas se intensificaban. Aunque no habíamos no se arrea intensas, Ada hasta ahora, cada contacto ha sido accidental, cada mirada furtiva suscita en mí la interrogante. ¿Cuánto tiempo restaba para que uno de los dos di la primera paso? Y en el fondo de mí el corazón sabía que, una vez dado ese paso, si se produjera, no habría retorno. En cada el tiempo que compartíamos juntos aumentaba la atención de M y a veces me sorprendía, generando circunstancias en las que podríamos estar solos, justificaciones para tocar su mano o arrojarle algo, miradas que, aunque no expresaba nada directamente, incluían una carga al mismo tiempo. Gabriel parecía contestar sutilmente, como si ambos nos comprendiéramos sin requerir comunicación verbal. Una noche posterior a un extenso día explorando la ciudad, la atmósfera en la casa se tornó más densa. La tensión, la conexión entre Gabriel y me es casi palpable, y cada uno de sus gestos parecía tener un significado subyacente. Mi esposo Adrián estaba presente en una ocasión más allá de lo que el trabajo implicaba, que estábamos solos mientras permanecía en Gabriel. Apareció para colaborar en la cocina. Debido al espacio limitado, nos condujo. Evoco el momento en que estamos juntos, nuestras manos se cruzaron al intentar obtener los mismos. El año de los utensilios parecía inocente, pero me conmovió profundamente. Nuestras miradas se cruzaron profundamente por un breve momento. Pero ese momento fue suficiente para provocar un escalofrío. El deseo me atravesó. Intenté retroceder rápidamente. Había algo en el ambiente que nos mantenía unidos tan cercanamente de otro modo. Mi respiración se aceleró y, a pesar de que Gabriel intentaba exhibir una sutil sonrisa, emergió en serenidad en su rostro. La tensión era tan intensa que se podía percibir casi de forma tangible entre nosotros. Mis disculpas por la pronta respuesta, intentando disimular la intensidad de él en ese instante. Él simplemente sonrió y se me dirigía al baño. Mi corazón latía con poder y mi mente estaba colmada de reflexiones incontrolables. Lo vi avanzar hacia el baño y un impulso inexplicable me lo llevó a seguirlo sin comprender la razón. El anhelo de averiguar qué realizaba y observé casi de forma excesiva, robusto para soportar. Al arribar observé que la puerta del baño no estaba presente, totalmente cerrada. Me aproximé con precaución. Observé a través de la pequeña apertura inicial del vapor. Complicaba la percepción. Aunque gradualmente la imagen se aclaró y permanecí. Gabriel estaba paralizado frente al espejo. Pero no únicamente eso. Sus manos atravesaban su cuerpo juvenil y atlético y su mirada se hallaba ausente. Como si estaba absorto en una fantasía. Informa brevemente sobre su estado, reflexionando sobre mí. Los gestos eran desiderativos. Los dedos se movían lentamente, examinaban cada segmento de su anatomía con una intensidad que me dejaba desprovisto palabras. Lo contemplaba oculta detrás de la puerta. Cautivada y entusiasmada por su objeto, mis pensamientos aceleraron mi respiración a pesar de que era consciente de que debía alejarme. No lo hice, no podía desviar la mirada de él, lo observaba, cerrar los ojos. Suspirar suavemente, y este sonido provocó un escalofrío, recorría mi columna. Consciente de que es inapropiado permanecer allí, sin embargo, la curiosidad y el deseo eran excesivos. Me consumía intensamente por dentro. En ese momento, posterior a unos minutos que me parecieron una eternidad, retrocesó rápidamente, intentando controlar mi respiración y tranquilizar mi corazón que latía desbocada. Fui directamente a mi habitación, sintiéndome completamente desorientada. Reclinada en la cama, la imagen de Gabriel continuaba persistiendo en mi mente. Observé todo lo que había presenciado, en qué consistían los sonidos que producían. Citaron más de lo que jamás habría imaginado. Esa noche solo en el hogar experimenté el silencio resultaba intolerable. Reclining on my bed, y sensed the heat en mi cuerpo crecía. Observaba por la ventana, pero nada podía disuadir la imagen de Gabriel. Lo visualizaba en mi mente frente a mis ojos, contactándose, perdidos en una fantasía sobre mí que me resultaba atractiva por el mismo anhelo. Sin percatarme, las manos comienzan a moverse suavemente. Cada caricia sobre mi cuerpo me recordaba lo que había observado. Sabía que Gabriel percibía que lo había tocado suavemente al inicio sobre mi vestimenta. Sin embargo, el anhelo era excesivamente intenso para me detuve y me cubrí con la sábana. Cuando mis dedos examinarán mi piel, los movimientos eran lentos en el mismo. El ritmo que imaginaba para Gabriel. Cerraba los ojos y lo visualizaba repetidamente. Eso únicamente intensificaba mi anhelo en esos momentos. No podía reflexionar sobre las consecuencias de que mi cuerpo se dejó llevar por el deleite mientras mi mente se perdía en la imagen de Gabriel.
Sentí un clímax que me impactó profundamente, dejándome fatigada pero colmada de una nueva energía, como si hubiera sido recuperada una faceta de mí que había estado despertada tras años. A la mañana siguiente Gabriel y yo nos encontramos en la cocina. Ambos procedimos con normalidad. Pero la tensión continuaba presente. Más intensa than before. Nunca. Cada intercambio de miradas constituyó un recordatorio tácito de lo que había transcurrido la noche previa. Aunque no lo mencionamos, ambos éramos conscientes de que estábamos manipulando fuego y la chispa. Entre nosotros aumentaba con cada día. Transcurrieron los días y la tensión entre Gabriel y yo nos volvimos casi imposibles de desestimar. Todo parecía progresar hacia un punto inevitable, como si estuviésemos atrapados en un game mudo del cual ninguno deseaba salir. No obstante, continuábamos sosteniendo las apariencias, vigilando cada gesto and hecho una palabra para evitar levantar sospechas. Tarde, tras un extenso recorrido por decidimos ver una película juntos en la ciudad. En el hogar seleccionamos una comedia romántica, un instante delicado para desconectarnos. Encontrábamos cómodamente ubicados en el sofá iluminado atenuadas, generando una atmósfera serena a pesar de estar impregnada de una energía vibrante. Tras each time estábamos solos en la proximidad entre nosotros. Transformábamos cada momento en algo significativo, aunque ninguno de los dos pronunciará una palabra en un instante, casi de manera inconscientemente. Mis dedos acariciaron con delicadeza su brazo al intentar agarrar el control remoto. Constituía un gesto que parecía sencillo, pero la chispa del contacto era innegable. Ambos actuamos como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, nuestras miradas se intersectaron por un breve instante. Era lo que requeríamos para corroborar el que ambos presuponíamos que desde hacía un tiempo. Algo inminente. A medida que la película avanzaba, la tensión se intensificaba en mi mente, se perdía en reflexiones y cada sutil el movimiento de Gabriel parecía intensificar la atmósfera. Finalmente me levanté para dirigirme a la cocina en busca de interrumpir el momento. Sin embargo, mientras preparaba una bebida, percibí la presencia de Gabriel. Permanecía detrás de mí en la proximidad, en un silencio total. Su proximidad evocaba en mí una combinación de nerviosismo y emoción. Me incapacita. ¿Te gustaría que te asistiera en algo?, inquirió con calma. Su mirada aparente revelaba un trasfondo de inquietud. Respondí que no, todo estaba bien. Con el empeño para mantener la serenidad, nuestros ojos se encontraron nuevamente y era como si el tiempo se detuviera. Éramos conscientes de nuestra situación transgrediendo un límite. Pero en ese instante, nada más tenía importancia. Gabriel. Su última me deducing de la distancia que nos separaba era su aliento. Se manifestaba. Mi corazón pulsaba con intensidad. Sin embargo, antes de que cualquier otra eventualidad podría ocurrir, retiré con gentileza al recordarme que debía mantener el control de la situación. Opino que sería preferible retornar al. Comenté con una sonrisa que el sofá intentaba aliviar la tensión. Regresamos nos encontramos en la sala y finalizamos la visualización de la película. Silencié. A pesar de que no sucedió nada más esa noche, la conexión entre nosotros se había transformado más intenso, más manifiesto. Ambos éramos conscientes que estábamos arriesgando demasiado, pero además, que ninguno de los dos se encontraba preparado para cesar en los siguientes momentos. Intenté permanecer ocupada, para eludir reflexionar sobre lo que era transcurriendo. Pero cada vez que observaba a Gabriel, esa chispa se reavivaba. Relato sobre el incremento de su confianza, como sus gestos hacia mí se intensificaban seguros. A pesar de que intentábamos actuar con normality in relation to others, las miradas y sutiles gestos comunicaban más que algo que las palabras podrían expresar. Una tarde, mientras Adrián se encontraba en casa, Gabriel y nos encontramos en la cocina y comenzamos a discutir cuestiones aparentemente sencillos. Pero cada término parecía concluir un significado profundo. Éramos conscientes de que no era posible cruzar esa línea a los demás. Pero la tensión persistía, un recordatorio incesante de nuestros sentimientos y de lo que sucedía finalmente en juego. En una de esas noches en las que Adrián se ausentó por viaje, Gabriel y yo nos encontramos nuevamente. Estábamos solos en la sala en medio de una conversación que fluctuaba between lo banal y en la profundidad. Cuando la conversación comenzó a profundizar en lo personal, Gabriel compartió las aspiraciones conmigo y temores. Y lo escuché con atención que nunca había ofrecido a nadie en un largo periodo. Duración de la conexión emocional entre nosotros éramos tan intensos como la tensión la física. Y eso lo intensificó aún más complejo. En un momento de serenidad nuestras miradas se encontraron nuevamente. Carecía de palabras, pero existía un profundo entendimiento mutuo en esta ocasión. Nadie se atrevió a imponer un embargo, progresar más allá. Éramos conscientes de que nosotros nos hallábamos en el umbral y que o confronting consecuencias de las cuales no teníamos certeza de poder enfrentar a medida que las semanas transcurrían. La conexión, la intensidad entre Gabriel y yo aumentaba a pesar de que aún no habíamos cruzado sin fronteras.
La tensión es evidente incrementaba y ambos éramos conscientes de que nos aproximábamos a un instante decisivo en Meanwhile Adrián. Sin darse cuenta de lo que ocurría, continuaba con su rutina con frecuencia alejado del hogar por razones laborales. Una tarde, Gabriel y yo decidimos salir al jardín para disfrutarlo. Clima ameno, en nuestras conversaciones giraban en torno a lo habitual. Sin embargo, cada término estaba saturado de significados subyacentes que ambos percibimos. Mientras él se ocupaba de reparar una silla y yo recolectábamos algunas hojas que los manos se cruzaron de manera fortuita. Transcurrió un año, sin embargo. Fue un periodo adecuado para que nuestras miradas se encontraran con una intensity that conveyed significantly more than lo que nos atrevemos a reconocer. Es esto, profundamente agradecida por todo lo que he recibido. Realizas por mí, expresó Gabriel con una sonrisa genuina. Es el mínimo que puedo ofrecer, respondí, esforzándome por disimular una emoción que empezaba a manifestarse en mí. El interior del resto del día transcurrió con tranquila, aunque esa conexión persistía como un hilo imperceptible que nos entretejía. Conscientes de que la situación es arriesgada, flirteando con la noción de que podría escapar en cualquier momento. Sin embargo, asimismo, era consciente de that he did not want to interrupt me. Esa noche, mientras Adri se encontraba ausente, Gabriel y Yamo observaron una película, como solíamos hacer anteriormente. Aunque está en aquella ocasión, la atmósfera era diferente. Cada gesto parecía consolidar nuestra conexión con el que estaba propicio to occur upon the conclusion of de la película. Gabriel se levantó para dirigirse a su habitación. Sin embargo, antes de ello se detuvo y me observó. Hola, dijo Andrea, con una sonrisa que denotaba más de lo que sus expresiones podían comunicar. Saludos cordiales en esta noche, Gabriel respondió. Sintiendo como mi corazón la aceleración me impidió dormir esa noche, permanecí despierta meditando sobre todo lo que está ocurriendo y cómo habíamos alcanzado este punto. Era consciente de que transitábamos sobre una cuerda inestable y un error podría alterar completamente la situación. Los días subsiguientes se transformaron en una amalgama de emociones y reflexiones contradictorios. Intentaba sostenerme ocupada para evitar reflexionar en exceso sobre Gabriel. Sin embargo, cada vez que lo observaba, la chispa que nos unía se volvía innegable. Aunque no habíamos conversado directamente acerca de eso que nuestras acciones evocaban, se expresaban de manera autónoma. Finalmente, una noche en la que nos encontrábamos, decidí que era el momento de actuar nuevamente en solitario, enfrentar la situación que se estaba desarrollando tras la cena. Lo conduje a conversar al jardín. Durante la noche era fresco y las estrellas resplandecían con intensidad en él. Nos sentamos en un banco y durante varios minutos el silencio persistió, nuestro único consocio. Gabriel, considero que es necesario que hablemos, afirmé finalmente. Ruptura del silencio. Él asintió. Pero las palabras no hallaron su camino. Sus ojos se encontraron con los míos y en ese instante comprendí que no era necesario expresar mucho más. Ambos éramos conscientes de lo que acontecía. Sin embargo, ninguno de los dos anhelaba ser lo primero en progresar. Comprendo que esto puede representar un desafío, comencé. Sin embargo, él me interrumpió. No es necesario añadir nada más. Comprendo tus emociones y comparto esa misma perspectiva. Su experiencia me impactó, asombraron. Pero simultáneamente experimenté una extraña sensación de alivio. Para la primera vez, ambos estábamos siendo honestos nosotros mismos, y con el que sucedía entre nosotros. La noche se transformó en un torbellino de emociones contenidas. Aunque no cruzamos ninguna, ese momento delineó un antes y un después. Posteriormente, en nuestra relación, éramos conscientes de que nos encontrábamos en un sendero arriesgado. Sin embargo, también éramos conscientes de la detención de W. El tiempo prosiguió su curso y Gabriel y nos hemos habituado a coexistir con eso. Conexión silenciosa pero intensa. A pesar de todo, de que jamás sobrepasamos los límites de cada interacción, se manifestaba de manera explícita, imbuida de significado a medida que los días transcurrían y nos confrontábamos con la inevitable realidad de esta etapa. La tarde, Carmen debía concluir Gabriel's Contact Informed Me Tatia habían descubierto un espacio en la residencia de la universidad. Gabriel se trasladaría a campus en unas semanas. Al escuchar la noticia, experimenté una amalgama de alivio y tristeza. Fue consciente de que su partida fue lo más beneficioso para ambas partes. Sin embargo, no podía evitar percibir que se encontraba perdiendo algo, especialmente durante la noche previo a su traslado. Gabriel y yo realizamos la última conversación en el jardín iluminado por la tenue luz de las estrellas. Discutimos cada aspecto de lo que había sucedido durante su tiempo en casa. A pesar de que hubo decisiones que tomamos, omitir la conexión que teníamos compartido. Sin embargo,
Nuestras palabras estaban colmadas de una emoción que no requería explicación. Agradezco profundamente todo. Andrea ha sido un componente esencial en esta etapa de mi vida, comentó Gabriel, con una sonrisa. También ha sido eso, Gabriel. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Le respondí intentando mantener la compostura al llegar el día de su al partir. Me despedí de él con un abrazo extenso y genuino mientras lo observaba distanciarse. Comprendí que nuestra narrativa, a pesar de bien concisa y cargada de emociones, la contención había llegado a su fin, capítulo que permanecería archivado en mi memoria. Un recordatorio de las restricciones que había atravesado y de las enseñanzas que había adquirido conocimiento. A partir de ese instante me comprometí a reconstruir mi vida con Adrián. Aunque nuestra relación persistía definida por la distancia, inicié a valorar en mayor medida lo que poseíamos y esforzarnos en consolidar nuestra conexión. Gabriel se transformó en un recuerdo, una chispa que iluminó un instante de mi existencia. Sin embargo, que finalmente se extinguió en ella. Vida nos ofrece momentos que ponen a prueba nuestros límites y nuestras decisiones. Esta narrativa no es únicamente un reflejo de los errores que perpetramos, sino también de las enseñanzas que podemos aprender de ellos. Si les ha ocurrido algo, les invito a contemplar la relevancia de apreciar lo que poseen y de buscar constantemente el equilibrio en sus relaciones. Si disfrutaron esta narrativa, les invito a suscribirse al canal. Me deleito en activar la notificación, obtener más relatos de esta índole. Agradezco profundamente tu presencia en mi vida, lado en esta travesía emocional hasta el siguiente episodio.